En el punto 1 hay una disipación de energía, producto del impacto del material por la descarga. Llamémosle E. El golpe entre los materiales o bolones y los barrotes de la parrilla genera otra pérdida de energía por impactos y roce dinámico. Debido a esto hay un trabajo para poder vencer el roce entre el tramo 1 y tramo 2, coeficiente de rozamiento F. Entonces, debemos despejar 6 variables a través del siguiente método de energía en el punto 1, que es igual a M la masa, G la gravedad, H la altura, de 1 menos la energía del producto, más igual a masa por la gravedad, por L, que es el largo del recorrido, por el seno de alfa. Entonces el trabajo, sabemos que fuerza por distancia es igual a la masa, por la gravedad, por el factor de rozamiento, por L, por el coseno de alfa, más M, más la gravedad, más el espacio, por el factor de rozamiento, y por tanto tenemos una primera expresión donde la altura es igual a 1 menos la disipación de energía más L multiplicado por el seno de alfa, menos el factor de rozamiento por el coseno de alfa, todo esto menos S por el factor de rozamiento, y tiene que ser igual a 0 por el elemento de conservación de energía. Entonces acá tenemos un cuadro del valor de F y que depende obviamente del tipo de la roca. De la expresión se tiene, si H igual a 0, entonces el factor de rozamiento es igual a L por el seno de alfa sobre L multiplicado por el coseno de alfa más S. Acá tenemos unos factores de L y S, unos valores en función de un factor de rozamiento igual a 0.345, ¿no? Para un ángulo alfa, por ejemplo, de 25 grados, tenemos con longitud de metros 2 metros 31, S 0.38 y un factor de rozamiento de 0.34, ¿no? Entonces, para determinar el valor de E, sabiendo que la energía en ese punto es igual al trabajo por fuerza por la distancia, la energía suplementaria que se entrega al sistema es M por G por delta de H, M más G por F por delta de S, donde delta de H es igual a F por delta de S, y por tanto delta de H es igual a 0,345 por delta de S. Si delta de H es 16 centímetros, delta de S con 6.5, pero el delta de S real resultó menor que este valor, comprobando que el delta de S real era el 65% del valor calculado, existiendo un porcentaje de disipación de energía del 35%, y se cuenta solo con el 5% de energía, si se cuenta solo con el 65% de energía inicial para llegar al final de la parrilla, desde el punto 1 al punto 2, reemplazamos toda esta data de E y F, y de 1 se obtiene lo siguiente, que 0,5 por H por L por el seno de alfa menos 0.345 por el coseno de alfa menos 0.345 por S igual a 0, donde S sería igual a 1.884 por H más 2,899 por L seno de alfa menos L por el coseno de alfa. Manteniendo constantes los valores de A y H, se tiene que S es en función lineal. El ángulo puede variar entre 20 y 40 grados y se termina fijándolo en valores que se estimen como adecuados. El valor de H depende del sistema de descarga de la parrilla, ventana de extracción, H igual 0, camión H igual 0.5 a 1 metro, de un LHD de 1.5 a 2 metros. Es decir, el sistema de carga hacia la parrilla se determina. Entonces se puede tomar un valor base de alfa igual a 25 grados, H igual a 0.5 a 2 metros, e ir variando los valores de L y S. Finalmente se calcula la parrilla con sus valores y en la práctica se construye la recta con pendiente sin el giro. Podemos decir que el buzón cumple funciones de regulación del flujo de material, es decir, actúa como una válvula de descarga. El sistema del buzón en sí consta de partes metálicas, principalmente. El sistema de accionamiento puede ser por aire comprimido o hidráulico, depende de la capacidad, y debe ser capaz de abrirse y cerrarse cuando sea necesario, y su descarga debe ser siempre sobre un equipo de transporte. El buzón debe cumplir con dejar pasar el material sin obstaculizarlo cuando se requiera, y cumplir con las condiciones de diseño, y sus dimensiones son las que permitirán cumplir con ello. De acuerdo al sistema de transporte y la granulometría del material, se pretende lograr una operación simple, de bajo costo, sin riesgo
y de alto rendimiento. Debido a que el material viene bajando con gran energía desde los niveles superiores en esta chimenea, el diseño del sistema debe considerar bajar dicha energía de modo de no dañar los componentes del buzón. Esto se logra generando un quiebre en el ducto, una chimenea, antes del buzón mismo. Los esfuerzos a los cuales está sometido el buzón son de tipo dinámico, por lo que el roce salió entre roca y roca y entre roca y buzón, y también estáticos, la caja quiebre, donde el ángulo de quiebre es igual de 30 a 50 grados. Debe ser tal que pueda compensar el peso de la columna que soporta con el flujo de material requerido. A mayor ángulo, el esfuerzo y el flujo son mayores. En el caso del flujo de material húmedo, el ángulo debe ser mayor. La longitud de la caja de quiebre varía según la granulometría y características del buzón. Acá tenemos un diseño de un buzón típico, en lo cual tenemos acá la chimenea, este es el ángulo alfa, el punto de quiebre, el ángulo de beta, donde es el buzón, es lo que tenemos del buzón aproximadamente, o la carrera que se le dice, de 6 a 10 metros, ¿no? Cualquier diseño de la boca del buzón debe contemplar el estrechamiento en la conducción por culpa del cambio de dirección o debido al cambio de dirección. El límite de la boca del buzón provocará un estrechamiento que en general no es deseable por razones de flujo. La altura desde la boca del buzón hasta el punto de descarga del equipo de transporte, altura de descarga del buzón, debe ser tal que el equipo de transporte no sufra daños por el impacto del material. La disposición del equipo y del buzón debe ser tal que el equipo de transporte quede bien cargado, homogéneamente. Se pretende que el material ejerza una presión igual al material vivo, es decir, que quede dentro del ángulo de reposo, y para que el material escurra, el ángulo del piso beta tiene que ser mayor o igual al ángulo de reposo mencionado. La granulometría y condiciones del material que traspasa el buzón son variables y debemos considerar características tales como la cantidad de fino y grueso, humedad, mineralogía, etc., con el fin de determinar la necesidad de variar las condiciones de operación del buzón, especialmente en la sección disponible para descargar, de modo que se adapte a las condiciones de material de descarga, ¿no? Es usual, por ejemplo, acá vemos, como lo he conversado hace un momento, el ángulo que debe tener es el buzón, la altura de descarga. Y acá vemos un regulador de sección utilizando cadenas. Generalmente esto se usa cuando hay mucho apelmazamiento, o sea, se compactan las zonas por debido a la humedad o contenido de agua, y que se contenga en el material algo de limo o arcilla, ¿no? Básicamente el buzón se compone por elementos fijos y móviles y una unidad de fuerza. Los elementos fijos se encuentran anclados a la roca misma. En cambio, los elementos móviles forman parte de la estructura y son accionados por cilindros hidráulicos o neumáticos. Los elementos fijos son el sococucho o el canal fijo, la tolva, la estructura de soporte, y los elementos móviles, que son las cortinas de cadenas y la boca de descarga, el buzón. La unión de fuerza es la que permite accionar los cilindros, semáforos y la ventilación exterior, y que se encuentra en una estocada lateral del sistema. Canal rígido, o el sococucho, también le dicen algunos. Es un ducto metálico de hormigón anclado a la roca, revestida con piezas de desgaste de acero que une la chimenea con el buzón. Tolva, estructura metálica en forma de canal revestida con piezas metálicas de desgaste o planchas metálicas. Se encuentra fija al soporte y está conectada directamente al canal rígido. La pendiente de la tolva es levemente inferior a la del canal rígido. El lecho de la tolva en su tramo inicial es un área de impacto del material proveniente de la chimenea y permite la formación de un talud del material, el cual no debe llegar a la boca del buzón, debe mantenerse en su ángulo de reposo. Acá vemos, por ejemplo, un esquema. Acá está la chimenea donde viene el material, el punto de quiebre. Este es el canal rígido, que posee concreto, planchas metálicas. La tolva, que se hace en planchas metálicas, y esta boca móvil, ¿no?, que se abre y baja. Cuando está arriba no permite el paso de material, se baja para bajar el material. Y que está soportado en una estructura metálica. Estructura de soporte. Básicamente está compuesta por vigas de acero ancladas a la roca y una base de concreto. También se incluye en ella todo el sistema de operación, como pasarelas, barandas, balcones, etc. Buzón o boca móvil. Esta pieza es la que realiza la descarga del material
hacia el equipo de transporte y está sujeto al extremo inferior de la tolva, con un pivote que se mueve entre menos 30 y más 30 grados aproximadamente con respecto al horizontal. Sube o baja con el accionamiento de cilindros neumáticos hidráulicos. En algunos casos el buzón puede regular el ancho de la descarga con compuertas. El sistema cuenta con un contrapeso que permite mantener el equilibrio y el control de la operación. Nuevamente acá vemos el esquema, estamos hablando de la estructura de soporte del buzón o la boca móvil. Cortinas de cadenas. Estos elementos actúan principalmente como piezas de control de flujo y granulometría. Las cadenas tienen la resistencia y la flexibilidad necesaria para cumplir con este objetivo, a diferencia de elementos rígidos, cuya vida útil sería menor debido a los impactos y rozamiento propio de la operación. Las cadenas son accionadas por distintos cilindros hidráulicos dependiendo de su función. Las cadenas se sostienen en 3 puntos, que con un empalme fijo superior, portacadenas a media altura, accionado por un cilindro hidráulico, que permite regular la sección, y un portacadenas inferior, accionado por otro cilindro hidráulico, que permite regular el flujo. Los extremos inferiores de la cadena están libres. Acá tenemos el esquema. Podemos ver acá los 3 puntos de anclaje de las cadenas, ¿no? Y estos las pueden retraer o expandir dependiendo cómo queremos que vaya el flujo o en qué cantidad. Como esta también aprisiona, las secciones se pueden ver ampliadas o disminuidas. Como decimos, este sistema determina el flujo que se va a pasar, ¿no? Cilindros. Estos elementos se encuentran dispuestos en distintos puntos del equipo según la función del mismo. Bajo el buzón se encuentran los cilindros que le dan movilidad a la boca del buzón para realizar tareas de descarga de material, ¿no? Esto hace que se active, baje o suba. Y acá también, ¿no? Son tapas laterales, esto es para dirigir el flujo, izquierda a derecha. Sobre una cortina de cadena se ubican otros cilindros que permiten controlar la granulometría del material, ¿no? Y por último, los cilindros de control de flujo que actúan sobre la cortina de las cadenas. Acá tenemos el primero para controlar el flujo, tenemos el segundo, la granulometría del material, y el tercero para lo que corresponde al flujo. Reducción secundaria, o sea, se hace mediante el empleo de un rompebancos o un martillo rompebancos, dependiendo de en qué país estemos, ¿no? Cómo se les conoce. La reducción secundaria se lleva a cabo por la necesidad de cumplir restricciones granulométricas en el traspaso y en el transporte de material. Uno de los problemas con los cuales debemos enfrentarnos es la aparición de material con sobretamaños, bancos, bolones, el cual puede generar otros problemas tanto en el traspaso de material como en las instalaciones relacionadas, buzones por ejemplo. Es por ello que se hace necesario estudiar y diseñar un buen sistema de reducción de bolones antes que se produzcan los efectos de traspaso de dicho material. La reducción de tamaños en una parrilla se puede realizar principalmente de 3 formas. Plasta, carga explosiva que se aplica en la superficie del banco y que detona al detonar provoca la fragmentación de ella. Se considera como una mala práctica, ya que el explosivo debe tener confinamiento para su buen aprovechamiento, y en este caso no ocurre, por lo que la eficiencia o la voladura es muy baja y la producción de material es alta, provocando daños en los alrededores, cables, tuberías, cajas, etc. Cachorreo consiste en perforar la colpa o bolón con un equipo manual o mecanizado, de modo que el explosivo quede confinado como corresponde. En este caso la eficiencia del explosivo es mayor, pero debe considerarse el tiempo que demora la perforación, y además se necesita personal, cuadrillas, que realice este trabajo. Martillo rompedor rompebancos, equipo diseñado para demolición por impacto, puede ser neumático o hidráulico, manual o mecanizado. Las ventajas que presenta son su eficiencia y su independencia. No requiere paralizar la operación o el sector sobre el punto donde se encuentra el problema. El monto de la inversión es mucho más significativo en comparación que los anteriores métodos, ¿no? O sea, acá tenemos, por ejemplo, en este esquema, tenemos la chimenea, el regulador de flujo con cadenas, acá tenemos el rompebancos, la parrilla, y estos fragmentos mayores son rotos por este rompebancos con la finalidad de que pasen a través de la parrilla, ¿no? Manejo de materiales. La secuencia lógica y comúnmente vista en terreno en el manejo de materiales
es en relación a su granulometría y es la siguiente. El HD, una pala o scraper, el material requiere de una granulometría apta para ser cargada. Parrilla de chimenea de traspaso, el material debe pasar la parrilla. Chimenea de traspaso, el material debe fluir a través de ella sin campanearse. Parrilla de la cámara de reducción secundaria, eso de tamaño debe reducirse para no dañar el buzón. Continuación de chimenea de traspaso, el material debe fluir a través de ella sin campanearse. Buzón de descarga intermedia, el material debe fluir y no dañar las componentes del buzón. Equipo de transporte intermedio, ferrocarril o camión o volquete, el material debe ser apto para su recepción, transporte y descarga posterior. Parrilla en descarga hacia almacenamiento, el material debe pasar la parrilla y llegar sin problemas al silo o tolva de almacenamiento. Buzón de descarga principal, el material debe fluir y no dañar los componentes del buzón. Equipo de transporte principal, ferrocarril o volquete, el material debe ser apto para su recepción, transporte y descarga posterior. Recepción en la chancadora, el material debe ser apto para su posterior chancado. Para lograr que se cumpla sin problemas esta secuencia, debe garantizarse el diseño, construcción y habilitación de los elementos citados. Si no es así, habrá que corregir la operación utilizando reducción secundaria. La utilización de la reducción secundaria es un subproceso que debe evitarse, ya que esto indica que la voladura no fue satisfactoria. Resta valor a los procesos. La predicción del tamaño del material puede realizarse con modelos empíricos. El problema es poder llegar al tamaño adecuado. El tamaño de las rocas explotadas tiene relación con la estructura asociada al material in situ y el diseño de la voladura. En los casos en que la explotación se realiza con la roca a la vista, se puede controlar más este punto. Cut and fill, Cheringe, Urban Pillars, etc. Sin embargo, con los métodos en que no se tiene ese control visual resulta más complicado, ¿no? Su level stopping, su level caving, block cable o panel caving. Es por ello que en estos casos se diseñan las mallas de extracción dependiendo de las características estructurales de la roca, frecuencia de fracturas, condiciones de relleno, disposición tridimensional, etc. Cuando el mineral es recibido en los puntos de extracción, se tiene la primera oportunidad de ser reducido de tamaño.